las colaboraciones que tenemos sobre los progresos de la masa de Higgs, del cálculo de la masa de Higgs del estándar. Entonces, como le dije ayer, es viene de un larguísimo camino que ha empezado desde la tesis de doctorado del profesor Verges, que se ha desarrollado aquí en el Departamento de Física de la Universidad Nacional, tuttora. È terminata la tesis nel 2019 digamos, desde entonces la actividad de los cálculos 3 loop de la masa de Higgs del modelo estándar en sus extensiones supersimétricas es una actividad a la cual dedicamos muchos esfuerzos y es la única en Colombia que tiene este tipo de desarrollo y este tipo de precisión en las predicciones sobre la masa de Higgs. Entonces, profesor, a usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Entonces vamos a continuar ahora con el seminario. Les voy a compartir pantalla. Listo. Deberían estar viendo mi pantalla ahora. Listo. Entonces, bueno, básicamente voy a hablar sobre los cálculos de la masa del bosón de Higgs, sus correcciones cuánticas, tanto en el modelo estándar como en su extensión supersimétrica. Entonces, este es un trabajo que hemos estado haciendo en colaboración con el profesor Rafael Efacio, como él dijo, desde hace ya bastantes años, ¿cierto? Y bueno, voy a empezar primero haciendo un poquito de publicidad de mi grupo en la Universidad de Pamplona. En principio tenemos un grupo de física teórica, hay alrededor de 10 estudiantes, 3 de ellos ya se graduaron, ¿cierto? Uno de ellos está también aquí en la Nacional, de hecho, intentando hacer la maestría. Los otros, bueno, hay 2 que tienen que entregar trabajo de grado conmigo este semestre y hay otros que, bueno, en principio pretenden hacer el trabajo de grado conmigo, ¿no? Además de estos cálculos de la masa de Higgs, también colaboramos con un magíster ya, ¿cierto? Daniel Melo, que fue estudiante de maestría de nosotros, pero con él lo que hacemos es correcciones al momento magnético anómalo del muón. Entonces, aparte de las actividades que tenemos con el grupo de física teórica en la Universidad de Pamplona, pues también hay una colaboración de varios años aquí con la Universidad Nacional, ¿no? Haciendo este tipo de cosas. Bueno, esto es como un paper que se está presentando a una revista que se llama Particles muy recientemente, ¿no? Les muestro ahí un poquito el esquema de lo que se está haciendo, ¿no? Nosotros, el grupo de física teórica de la Universidad de Pamplona tiene redes sociales. Entonces tenemos un Instagram donde básicamente lo que permanezco haciendo es poner pósters de eventos, de escuelas, de cursos que se ofrecen a estudiantes tanto de pregrado como de maestría para que, bueno, permanezcan informados como de las cosas más importantes que van ocurriendo. Tenemos también un canal de YouTube. En este canal de YouTube básicamente lo que pongo son cursos de extensión que he hecho virtualmente de distintas cosas, por ejemplo, cursos de análisis complejo, cursos de programación en Python, en matemática, ¿cierto? Entonces, frecuentemente yo hago cursos corticos con distintas, distintas técnicas, ¿cierto? Distintos propósitos, dependiendo de lo que los estudiantes necesiten. Y bueno, esos cursos los subimos aquí al canal de YouTube para el que esté interesado en revisarlos, ¿no? Y también tenemos un GitHub. En los GitHub lo que hace uno es básicamente subir todos los códigos que uno desarrolla. Entonces, entre las actividades que nosotros hacemos se encuentra desarrollar software y entonces los códigos que
que nosotros desarrollamos, lo subimos aquí a este GitHub. Digamos, el código del artículo del que voy a hablar hoy, pues está subido aquí precisamente en esta carpeta que se llama Higgs Standard Model, pero también hay otros códigos más sencillos y cositas que hemos ido desarrollando con el grupo varios años, ¿no? Varios años. Bueno, voy a empezar con una motivación sencilla. Entonces, el modelo estándar es la teoría que predice con mayor precisión los resultados experimentales que se miden en los aceleradores de partículas, ¿no? Sin embargo, aunque es una teoría muy exitosa, pues no es una teoría perfecta. De hecho, tiene varios problemas que son muy conocidos, varios de ellos relacionados con incluir el sector de Higgs al modelo. Pues los más importantes son el problema de las jerarquías, que tiene que ver con por qué los valores de las masas de las partículas, aunque todos están en el sector electrodébil, ¿cierto? Alrededor de la escala electrodébil, ¿por qué son diferentes? ¿No? ¿Por qué son tan diferentes? Está el problema de la estabilidad del vacío, el hecho de que el potencial del Higgs en el modelo estándar, de hecho, no es estable, es metastable, es decir, tiene una inestabilidad y tiene dos mínimos diferentes, ¿cierto? Hay un mínimo que está cerca a la escala de Planck. También, bueno, hay problemas que el modelo estándar no puede solucionar. Por ejemplo, no hay un candidato de materia oscura en el modelo estándar. Los neutrinos en el modelo estándar no tienen masa, pero ya se sabe por los experimentos de la oscilación de los neutrinos que sí tienen una masa muy pequeña, pero sí la tienen. Y hay otros problemas que han empezado a aparecer recientemente relacionados con la medición de ciertos observables físicos, como lo son el momento magnético del muón, que se midió en Fermilab el año pasado, ¿cierto? Donde se está observando que los resultados experimentales medidos en Fermilab se están alejando de las predicciones teóricas del modelo estándar, pero bueno, eso tiene toda una explicación, ¿cierto? Pero también está el problema de la masa del bosón W, también una medición que se hizo en Fermilab, donde se está observando que la masa del bosón W también se está alejando bastante de las predicciones del modelo estándar, ¿no? En el caso del Fermilab se alejó hasta 7 sigmas, pero bueno, hay que entrar a discutir primero si en realidad son problemas a la hora de hacer el experimento, a la hora de tomar la estadística, ¿cierto? Porque el resultado de la masa del W, pues en general es diferente a todos los otros resultados experimentales que hay. Bueno, no solamente están ese par de problemas, también se está observando recientemente para el caso del bosón de Higgs, que está apareciendo un nuevo bosón neutro, ¿cierto? De spin 0, pero con una masa mucho más liviana, que es de alrededor de 96 gigaelectronvoltios, y entonces se está observando que hay un exceso alrededor de 96 gigaelectronvoltios que se está empezando a salir de las predicciones del modelo estándar. La diferencia por ahora va en 3 sigmas, pero se espera, de hecho, en los próximos experimentos del LHC, que viene, ahorita están recolectando datos y va a haber una recolección de datos como 3 o 4 años. Se espera que se aumente esa diferencia y si aumenta hasta 5 sigmas, entonces habría una evidencia experimental de que existe un nuevo bosón de Higgs también neutro, ¿cierto? También sin spin, pero que tiene una masa más pequeña. Bueno, todos estos problemas, digamos, ponen un poquito en tensión al modelo estándar, pero no solamente eso, sino que de verificarse que el momento magnético del muón, la masa del bosón W y la existencia de este nuevo bosón de Higgs son una realidad, entonces todos los observables electrodébiles de precisión que se miden en los aceleradores de partículas y que predicen correctamente el modelo estándar, van a empezar a desajustarse, ¿no? Entonces se va a desajustar todos estos observables electrodébiles, anchos de decaimiento de las partículas, ángulos de mezcla, secciones eficaces de producción, y entonces el hecho de que se esté alejando estos observables físicos tanto de las predicciones del modelo estándar es un problema bastante complicado, porque se desajustan todos los observables electrodébiles de precisión, ¿no? Entonces no es cualquier cosa. La manera de volver a ajustar todos estos resultados que ya se conocían muy bien es incluir nuevos grados de libertad físicos, ¿no?
De entrada, si aparece un bosón de Higgs más liviano que el que ya existe, eso no pertenece al modelo estándar. En el modelo estándar únicamente hay un bosón de Higgs, ¿no? Solamente hay uno. Habría que incluir extensiones del modelo estándar que incluyan otros bosones neutros de spin 0. Por ejemplo, el modelo de 2 dobletes de Higgs o los modelos supersimétricos incluyen más bosones de Higgs, ¿no? Entonces, bueno, estos son los problemitas que hay actualmente, pero no solamente eso, ¿no? Sino que además, digamos, se está planeando diseñar y construir una cantidad de nuevos aceleradores de partículas alrededor del mundo. Los más importantes por ahora, los proyectos más importantes son el ILC, que se va a hacer en Japón, y el FCC, que es algo que se va a hacer en el mismo lugar donde se encuentra actualmente el LHC, ¿no? En Génova, en la frontera entre Suiza y Francia. Solo que el FCC pues, es un colisionador circular que es mucho más grande que el LHC, ¿cierto? Como 10 veces más grande. El ILC es un colisionador lineal, es lineal, no tiene forma de toroide. Y tienen distintos propósitos. El colisionador lineal permitiría medir los observables con más estadísticas, es decir, tomar más datos, pero no con más energía que el LHC. En cambio, el FCC permitiría generar procesos con mayor energía, ¿cierto? Entonces ir a las escalas de los multiteraelectronvoltios para producir procesos que tengan aún más energía. Y bueno, entre otras cosas, lo que se espera buscar aquí pues es precisamente estas discrepancias, ¿cierto? Que aparecen en los momentos magnéticos del muón en la masa al W, y también nuevas partículas como el bosón de Higgs liviano o alguna señal indirecta de que existe supersimetría, ¿no? Digamos, si ustedes van y miran el calendario de todos estos aceleradores, siempre hay experimentos diseñados para tratar de encontrar nueva física, nuevos grados de libertad físicos. De hecho, ahorita el proceso clave, en realidad, son los decaimientos del Higgs en 2 fotones y en un fotón y un bosón Z, porque esos procesos solo existen mediados por loops virtuales, por ejemplo, loops de partículas fermiónicas como el quark-top, pero además son muy sensibles a la nueva física. Y entonces esos procesos son bastante sensibles, por ejemplo, a las partículas que aparecen en la supersimetría. Y por lo tanto, ese tipo de procesos son los que más se van a investigar en estos aceleradores, en estos nuevos aceleradores. Bueno, como los procesos se van a hacer con más estadística y con más energía, las incertidumbres experimentales de los observables físicos también se van a disminuir. Y entonces, por ejemplo, para el observable físico en el que nosotros estamos sobre todo más interesados, que es la masa del bosón de Higgs, se espera que la incertidumbre en general se reduzca a 10 a 20 MeV, más o menos, ¿no? Si ustedes miran todos los numeritos en el FCC, se espera que sea 11 MeV, en ILC 14 MeV. Bueno, en principio dicen que en el LHC se puede llegar a entre 10 y 20, pero no es así. La última toma de datos logró disminuir la incertidumbre, de hecho, hasta 110 MeV. Este es el último resultado que reportó Atlas, que es una combinación del RAN 1 y 2 que se hizo en el LHC, ¿cierto? Este es el último dato reportado para la masa del bosón de Higgs, y la incertidumbre en el LHC se ha reducido hasta 110 MeV, ¿no? Hasta ahora, ese es, digamos, el estado actual. Pero se esperan estos aceleradores futuros que baje hasta un orden de magnitud, ¿no? De 110 a 10, 11 MeV es un orden de magnitud que es bastante, pero sin embargo esto es algo que no va a ser inmediato a hacer, sino que todos estos proyectos van a tomar como de 20 a 30 años. Y entonces para que tengamos resultados del ILC y del FCC van a pasar 20 años por lo menos, ¿no? Entonces hay bastante tiempo que esperar. Bueno, si se aumenta la precisión experimental de un observable físico, obligatoriamente hay que aumentar la precisión teórica del cálculo, de la predicción del modelo estándar, ¿no? Y de la predicción de los modelos que se estén utilizando. ¿Por qué? Pues es algo muy sencillo de ver. Si resulta que la incertidumbre teórica, digamos que se las dibujo acá con una banda roja, esto que está acá. Si la incertidumbre teórica es mayor que la incertidumbre experimental, entonces no importa qué variaciones yo haga, ¿cierto? O se encuentren en las curvas experimentales, el modelo teórico reproduce todo porque la incertidumbre teórica es mayor que la experimental y ahí cabe todo, ¿no? Pues cualquier resultado experimental, si yo tengo una incertidumbre teórica que es mayor a la experimental, pues el modelo teórico reproduce todo, ¿cierto? Que es el problema sobre todo con los modelos supersimétricos, que como tienen tantos parámetros nuevos que no se pueden relacionar a observables físicos que se midan, ¿cierto? Entonces la incertidumbre teórica es muy grande y básicamente todo
es posible, ¿no? Se pueden reproducir o solucionar todas las discrepancias también porque hay una incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces, todo entra en la supersimetría, ¿no? Entonces, incluso en el modelo estándar, si la incertidumbre experimental se disminuye, es necesario que el observable físico también tenga una incertidumbre teórica que sea del mismo orden de magnitud, del mismo orden de magnitud. Y bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo actualmente? El cálculo más preciso que hay en el modelo estándar reportado, bueno, son dos. Uno, nosotros formamos parte de ese cálculo, pero en general es el cálculo de Martin, ¿no? Donde se hace el cálculo de la masa del bosón de Higgs, incluyendo correcciones cuánticas hasta el orden de 3 loop en el sector de la cromodinámica cuántica. No hay nada hecho en el sector electrodébil, todo está en la cromodinámica cuántica, ¿no? Los loops me dicen qué tan preciso es el cálculo, ¿no? Es una manera de ver la precisión en realidad de una serie, ¿cierto? Perturbativa. Todos los observables físicos de los que yo estoy hablando aquí, pues se calculan de manera perturbativa, se pueden calcular en el régimen perturbativo, y los loops simplemente me cuentan cuántos términos perturbativos estoy considerando en realidad. Entre más loops, más preciso es el cálculo porque incluyo más términos, o dicho de otra forma, trunco la serie un poquito más lejos, ¿no? Un poquito más lejos. La cosa es que van en 3 loops en la QCD y, a ver, Martin tiene el cálculo al orden perturbativo Yukawa-Toba al cuadrado y acople de interacción fuerte a la 4, esto sería 3 loops, incluyendo P cuadrado distinto de 0, ¿no? Esto primero. Y tiene las otras contribuciones que viene de la QCD sin el momento externo, es decir, con P cuadrado igual a 0. Esta aproximación P cuadrado igual a 0 en el modelo estándar en realidad no es una buena aproximación, porque P cuadrado se tiene que poner igual a la masa del bosón de Higgs, ¿no? ¿Cierto? En estos cálculos on shell. Y entonces la masa del bosón de Higgs está lejos de ser 0, ¿no? Son 125 gigaelectronvoltios. Si estuviéramos en supersimetría, sí sería una buena aproximación, porque al menor orden perturbativo, el momento externo, la masa del Higgs corresponde a la masa del bosón Z, y si uno está en el límite electrodébil, ¿cierto? Gaugeless, electrodébil, ¿cierto? Donde no considera los acoples electrodébiles, entonces uno sí puede poner P cuadrado igual a 0, porque a nivel árbol sería P cuadrado igual a MZ, ¿no? Entonces, en supersimetría, donde la masa del Higgs sí es una predicción del modelo, esta aproximación de P cuadrado igual a 0 sí tiene sentido, pero en el modelo estándar en realidad no. Debería ponerse siempre distinto de 0. Entonces, los cálculos que no tengan momento externo hay que también mejorarlos. Hay que poner la dependencia del momento externo en los cálculos, ¿cierto? Martin en sus últimos trabajos lo que hace es estimar una cota mínima a la posible incertidumbre teórica que tiene este cálculo, porque una manera de estimar incertidumbres es ver la dependencia en la escala de renormalización. La escala de renormalización, que es lo que aparece aquí en el eje X, es una escala de energía que no es física. Los observables físicos no deberían depender de este tipo de escalas de energía, ¿cierto? Sino que el valor debería ser independiente de estas escalas. Entonces uno debería tener algo así como una línea recta que no depende, una línea horizontal recta que no depende de la escala, ¿sí? Sin embargo, sí hay una dependencia y uno puede variar alrededor de la escala electrodébil y verificar cuál es esa dependencia. A Martin le da que la dependencia es del orden de 56 megaelectronvoltios, lo que significa que por lo menos la incertidumbre teórica en este cálculo es de ese orden. Ese orden no es suficiente, tomando en cuenta las incertidumbres esperadas en los aceleradores futuros, en el ILC y en el FCC. Debería bajarse hasta 20 MEF por lo menos. Y entonces, pues hay un esfuerzo grande de tratar de reducir esa incertidumbre teórica. Entre ellos, pues los cálculos de Martin, pero bueno, también hay otros autores que han intentado hacer este cálculo, ¿cierto? Stefan Weinschrill, por ejemplo, en Mainz, en la Universidad de Mainz, dio un primer paso para tratar de evaluar la parte electrodébil a 3 loop, que no está hecha, ¿no? Solamente está la parte QCD, incluido el sector de Yukawa. No está nada de la parte electrodébil. Y la parte electrodébil debería poder bajar bastante la incertidumbre teórica, ¿no? Entonces, Stefan lo que hizo fue encontrar una manera de solucionar las integrales máster que contribuirían a este orden perturbativo. Entonces, alfa cuadrado, alfa S, Yukawa top, Yukawa bottom, ¿no? Producto de todas estas. O sea, que incluye la parte electrodébil, ¿no? Que viene aquí en el alfa al cuadrado, ¿cierto?
y también con estos Yukawa top y bottom, ¿no? Y en principio funcionaría también para P cuadrado distinto de cero, esas integrales máster, pero ellos no fueron más allá de clasificar las integrales máster y decir, bueno, estas integrales funcionan para hacer esa corrección cuántica dentro del sector electrodébil y ya. Más de eso no han hecho, es decir, ellos no han estimado ninguna corrección cuántica a la masa del Higgs todavía, ¿no? No hay nada reportado todavía por ese grupo, ¿sí? Bueno, tomando en consideración todas estas cosas que les he dicho, nosotros, de hecho, hicimos un cálculo para mejorar la incertidumbre teórica, precisamente en el cálculo de la masa del Higgs en el modelo estándar, ¿sí? Y ese cálculo fue publicado recientemente, pues en Physical Review D, ¿cierto? En septiembre de este año. Este es digamos, un artículo muy reciente, hace un par de meses apenas, ¿no? Y entonces aquí lo que nosotros hacemos es calcular las correcciones al orden de 3 loops, pero en el sector puramente Yukawa top. Y entonces la contribución es del orden de Yukawa top a las 6. ¿Sí? Yukawa top a las 6. Bueno, ese cálculo tiene, bueno, varias especificaciones que hay que hacer, Entre ellas, recuerden que en el modelo estándar todas las masas de las partículas son proporcionales al valor esperado del vacío, ¿cierto? Asociado al mínimo del potencial del Higgs, ¿no? Entonces esta curva que ustedes ven aquí abajo, que es como una recta, en realidad está poniendo en el eje Y los acoples de interacción y en el eje X las masas de las partículas, y esta recta tiene una pendiente, esa pendiente es el valor esperado del vacío, y entonces todas las masas de las partículas, de acuerdo con el mecanismo de Higgs, deben ser proporcionales al valor esperado del vacío. Bueno, el valor esperado del vacío se puede renormalizar de varias formas, ¿cierto? Está definido de varias formas. Y eso tiene que ver, de hecho, con qué valor escogemos para ese valor esperado del vacío, ¿cierto? Entonces, el valor esperado del vacío lo podemos elegir como el mínimo del potencial a nivel clásico, sin corrección cuántica, es decir, a nivel árbol, ¿cierto? Y eso es equivalente a que todos los diagramas de las autoenergías que van a contribuir a las masas de las partículas incluyan también estos diagramas que se llaman tadpoles, ¿cierto? En las líneas internas, en todas las líneas internas. Es equivalente a hacer el cálculo así. Si yo elijo el mínimo, diciendo que es el mínimo del potencial clásico. Entonces tengo que poner todos estos tadpoles en las líneas internas. Eso, digamos, tiene una ventaja, y es que todo el cálculo no depende de la elección del gauge, es gauge independiente. Pero tiene una desventaja, y es que esta línea que viene con el tadpole, que está aquí, esta línea punteada roja, haría que aparezcan potencias inversas del acople de autointeracción lambda, ¿no? Que es un acople pequeño en el régimen perturbativo, es un número que está entre 0 y 1. Y entonces, al aumentar el orden perturbativo, aumenta esa potencia negativa. Empiezan a aparecer términos como 1 sobre lambda cuadrado, 1 sobre lambda al cubo, y ese tipo de cosas, ¿no? Como lambda es un número pequeño, eso hace que los términos perturbativos en realidad crezcan, y entonces esto genera problemas de estabilidad en los cálculos perturbativos porque aparecen términos grandes, ¿no? Para lambda pequeño hay términos grandes en las series perturbativas que pueden también dañar la convergencia de la serie. Este problema, de hecho, es mucho más serio en el cálculo, en la predicción de la masa del quark-top. Allá se ve claramente cómo eso hace que la incertidumbre del quark-top sea del orden de 10 gigaelectronvoltios. Esa es la razón principal. Si uno incluye las correcciones electrodébiles con estos tadpoles, la predicción teórica de la masa del top cambia en 10 gigaelectronvoltios. Y eso pues obviamente es demasiado, ¿no? Pasar de 170, de 160 y algo a 170 y algo, sí. Es una incertidumbre teórica muy grande. Entonces, en el caso de la masa del quark-top hay una incertidumbre muy grande que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, otra manera de renormalizar el vacío es eliminar estos tadpoles con contratérminos, ¿sí? Removerlos, y entonces no permitir que en las autoenergías aparezcan esos diagramas en las líneas internas, que no aparezcan. Eso es equivalente a elegir el valor esperado al vacío como el mínimo, pero del potencial efectivo del Higgs, es decir, el potencial corregido con correcciones cuánticas. No del potencial clásico, sino el potencial con correcciones cuánticas. Y entonces, bueno, eso también tiene ventajas y desventajas, ¿no? La primera ventaja es que digamos, las predicciones perturbativas son estables,
Entonces no hay una variación tan grande de la incertidumbre, ¿cierto? Es una ventaja. Pero la principal desventaja es que entonces, como quité los tadpoles de las líneas internas de la autoenergía, entonces quité también la independencia del gauge. Ahora las autoenergías que van a aparecer van a ser gauge dependientes, ¿cierto? Y entonces todas las masas de las partículas van a tener esta dependencia gauge, Por lo que hay que fijar el gauge en algún punto, en algún valor, ¿sí? Entonces la elección que nosotros hicimos para este cálculo es el gauge de Landau, donde, bueno, el parámetro de gauge vale 0, ¿no? Vale 0. Y entonces, ¿qué pasa? Mientras ese número sea lo suficientemente pequeño, entonces no vamos a tener tantos problemas con el valor que pueda tener el potencial efectivo evaluado en ese punto, ¿cierto? Es decir, cuando ustedes evalúan el potencial efectivo justo en el valor esperado al vacío, tienen que obtener el mínimo del potencial, ¿no? Ahora ese mínimo del potencial va a depender del parámetro gauge, ¿cierto? Porque no estoy incluyendo los tadpoles. Si elijo el gauge de Landau, des en cuenta que para valores pequeños del gauge, la diferencia entre ese mínimo del potencial, ¿cierto? Para valores distintos del gauge y el valor del mínimo del potencial en el gauge de Landau es prácticamente 0, mientras el gauge sea menor que 1. Miren acá toda esta parte, digamos, esta región que está acá, ¿sí? Entonces hay una diferencia porcentual bien pequeña, mientras el gauge sea menor que 1. Sin embargo, si el gauge es mayor que 1, aparecen términos logarítmicos grandes en el potencial efectivo, ¿cierto? Que hacen que justo en el mínimo esta vaina explote, ¿cierto? Por los grandes logaritmos. Hay logaritmos que van a depender de este gauge y entonces para valores grandes del gauge eso va a explotar y entonces va a dañar de nuevo el comportamiento perturbativo de este potencial, ¿no? Entonces, bueno, esto es todo un problema que hemos estado discutiendo recientemente nosotros, ¿no? Pues, digamos, un problema de... Nosotros esperamos de darle una respuesta chévere, pero digamos, es un problema bien abierto del cual nosotros queremos poner dar nuestra pequeña contribución. Es un problema como de 40 años sin resolverse Digamos, hasta la fecha. Nadie tiene una solución todavía para este problema. No. Entonces acá uno, pues bueno, se conforma con elegir el gauge de Landau porque, bueno, se comporta bien, pero hay que tomar en cuenta que esta dependencia del gauge es problemática para valores del parámetro gauge muy grandes, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, nosotros estamos en el gauge de Landau. Bueno, ¿qué es lo que hicimos siendo un poquito más precisos? Básicamente la corrección cuántica consiste en evaluar estos diagramas de Feynman que está acá. Estos diagramas son autoenergías, entonces tienen dos líneas externas. Las líneas externas son las líneas del campo del Higgs, ¿no? Representan al campo del Higgs. Y las correcciones que miramos son estos loops virtuales que están aquí, donde las partículas que pueden estar en estas líneas son básicamente el quark top, el quark bottom, el Higgs y los bosones de Goldstone. Esos son los campos necesarios para producir esta corrección al orden perturbativo que nosotros queremos, que es este que está aquí, ¿no? Yukawa top a las 6, ¿sí? Entonces hay 10 topologías diferentes, no, 9 en total, no, 9 topologías diferentes. Solo una de ellas es no planar. Esas topologías tienen, bueno, complicaciones a la hora de hacer las reducciones tensoriales, las otras sí son planares, ¿sí? En principio, lo que nosotros hicimos es dejar únicamente la masa del top y la masa del Higgs distinta de 0, ¿sí? En los propagadores. Entonces, si uno mira cada una de estas autoenergías, uno tiene que aplicarle las reglas de Feynman, que es lo que he estado yo explicando en el curso que estaba dando estos días. Aplica las reglas de Feynman, ¿cierto? Produce unas amplitudes y esas amplitudes tienen esta estructura matemática. Un numerador
con estructuras tensoriales, productos escalares de los momentos del loop y el momento externo, y denominadores que son propagadores, ¿cierto? Polinomios en los momentos, ¿no? Entonces, en general, hay que considerar en realidad 10 propagadores diferentes, solo que hay un propagador, el D0, que yo puse acá al final, que es el que está aquí abajo, que únicamente contribuiría si el diagrama es no planar. Para todos los diagramas planares, el D0 no está. Solo en el diagrama no planar aparece ese D0. ¿Listo? Sí. Gráficamente las líneas internas se traslapan, ¿no? Se cruzan. Y eso, como se cruzan, hace que la estructura tensorial que aparece en los numeradores y denominadores se complique un poco, ¿no? Se pone más complicada, entonces la reducción es más difícil de hacer. Eso literalmente tiene como consecuencia que van a aparecer numeradores irreducibles. O sea que las estructuras tensoriales en los numeradores no se van a poder reducir. ¿Sí? Ese es como el principal problema que tienen estos diagramas no planares. Porque además todos los otros se pueden poner dentro de una base de propagadores y reducirlos todos al mismo tiempo, ¿cierto? Con una misma familia de propagadores. Pero el no planar no, porque tiene un propagador adicional. Y entonces a él toca tratarlo por aparte, ¿cierto? Es el tipo de complicaciones que ocurren con estos. Pero sí que esté un vértice cuántico. Sí, ahí no hay un vértice cuántico. Una encima all'altra, però non si cruzan. No hay interacción de 4 partículas. Son siempre interacciones de 3 puntos, pero una está encima de otra. Sí, entonces acá en este diagrama miren que no aparece el punto porque esto no es un vértice cuártico, ¿no? Entonces esto simplemente es que las dos líneas acá está una encima de la otra, no hay un vértice interacción. Listo, bueno, uno puede clasificar todas estas integrales como esta tablita que está acá, simplemente especificando en qué posiciones. Uno, bueno, ordena primero los propagadores, ¿cierto? De manera canónica, y luego especifica en qué propagadores hay masas. Y eso permite que uno haga una clasificación de las integrales y esa clasificación uno lo llama una familia integral. Una familia integral. Ahora, estos propagadores están elevados a una potencia, estas Nu1, Nu2, Nu3, Nu4, y esa potencia es un número entero, ¿no? Positivo, negativo, cero. Dependiendo del valor preciso de esas potencias, uno coge las familias y las clasifica en sectores, dando los índices exactos de esas potencias. Entonces es la manera de clasificar todas estas integrales. Esa clasificación es necesaria porque hay que hacer un proceso de reducción tensorial del que no voy a entrar a discutir porque lo voy a discutir mañana en el curso, ¿cierto? Lo único que les digo es, estas integrales se pueden reducir, es decir, se puede eliminar el numerador para que queden solo con un numerador escalar, con un 1, un número 1. Pues que no queden las estructuras escalares que están aquí. Usando un método que se llama integración por partes, ¿cierto? Que lo que hace básicamente es explotar una propiedad de la regularización dimensional, que me dice, bueno, la integral de una derivada total igual a 0. Y uno en el integrando pone básicamente estas integrales, ¿cierto? Multiplicadas por los momentos. Entonces, con eso uno crea sistemas de ecuaciones lineales, obtiene un sistema de ecuaciones lineales. Todo eso toca hacerlo con varios software, ¿no? Y esos sistemas de ecuaciones lineales se reducen con la típica reducción gaussiana, que lo que hace es coger el sistema de ecuaciones lineales, donde las incógnitas son estas integrales, y lo pone en una forma triangular superior, ¿no? La típica eliminación gaussiana, y luego hace sustitución inversa y empieza a encontrar, digamos, estas integrales escalares en términos de otras integrales que son sencillas, ¿no? Que no tienen numeradores tensoriales. Esa es la idea, digamos, muy por encima, y eso se puede hacer con programas especializados como Reduce, o otro programa que se llama Fire, ¿cierto? Digamos, cosas de las que hablo mañana en el curso. Entonces, bueno, la cosa es que uno hace... No, todavía no hay renormalización en ese punto. No. Vamos, en este punto lo único que hubo que hacer fue una regularización dimensional, porque todas estas integrales divergen. Entonces hay que llevarla de dimensiones y luego empezar a reducirlas, porque como tiene una estructura tan complicada, no se va a poder evaluar numéricamente. Esta es el con la regularización, como cuando hacen algoritmos. Todavía no está. Bueno, la cosa es entonces que uno obtiene lo siguiente.
todas estas amplitudes, después de todo el proceso de reducción, se pueden escribir en términos de unas integrales que se llaman integrales maestras, integrales máster, que pues son integrales escalares en el sentido que solo tienen propagadores escalares, o sea, no tienen estructuras tensoriales en el numerador, pero digamos lo máximo que uno puede hacer con estos programas Fire y Reduce es decirle al programa a qué tipo de integral máster quiero llegar, cuál es la integral más simple a la que quiero llegar y cuál es la más complicada que tengo, y luego corra la reducción gaussiana y trate de relacionar, ¿cierto? Todas las integrales que tenía aquí antes en términos de unas integrales más sencillas, ¿no? Pero eso es, digamos, un algoritmo que corre de manera automática, uno lo tiene que correr y esperar a ver el resultado, ¿no? Entonces, la reducción es bastante ineficiente y nadie se puede salvar de hacer esa primera reducción de esa manera ineficiente. Siempre hay que esperar el resultado y ver qué se obtiene. El problema es que los coeficientes que van a aparecer de las integrales máster son coeficientes que son funciones racionales, ¿cierto? Que tienen en el numerador polinomios que dependen de la dimensión del espacio-tiempo y de los invariantes cinemáticos, y lo mismo en los denominadores. Y esos coeficientes son enormes. Por ejemplo, pueden llegar a tener miles de términos. Este es un ejemplo. Obviamente no iba a escribir 244 términos. Pero el caso es que el coeficiente puede llegar a ser un archivo que pese 1 giga, lleno de solo expresiones así tal. Así de ineficiente es, por lo menos para este tipo de cálculos, ¿no? Eso es un error de los programas a la hora de hacer la reducción porque no eligieron la base adecuada. Ese es el problema, ¿no? Y entonces, en este punto uno tiene que ponerse a buscar relaciones entre integrales máster para elegir una base adecuada de integrales maestras. Eso es lo que hay que hacer. De tal forma que esa relación haga que esos denominadores feos que están aquí no aparezcan. Ahora, hay un teorema que garantiza que eso siempre se puede hacer, que se llama el teorema de Savas, pero ese teorema no va más lejos de decir, sí, eso se puede hacer, sí. Se puede hacer que los coeficientes de las integrales irreducibles sean funciones sencillas, que no tengan divergencias ni cinemáticas ni dinámicas esos coeficientes, ¿cierto? Es decir, que no hayan divergencias en la dimensión del espacio-tiempo, ni tampoco divergencias en estos invariantes cinemáticos, en las escalas de energía y en las masas. Entonces, el teorema garantiza que eso se puede hacer, pero no dice no da una prescripción de cómo se hace. Entonces, eso tiene un problema porque entonces cada cálculo que uno intente hacer, uno tiene que buscar de alguna forma cuáles son las integrales maestras adecuadas y tratar de, bueno, escribir un algoritmo que me permita encontrar esas integrales. Yo lo sé hacer, por ejemplo, para este caso concreto, estas autoenergías a este orden perturbativo, pero ese código no funcionaría para otras autoenergías en otro orden perturbativo a 3 loop, ni tampoco para otro tipo de, ¿cierto?, de diagramas como vértices o boxes, no funcionaría. Y entonces el problema es que cada que uno tiene un cálculo específico, tiene que buscar la manera ¿cierto?, de encontrar la base adecuada. Miren que, por ejemplo, aquí se encontró la base adecuada. Estos denominadores eran para esta amplitud, esta familia que está acá. 1, 2, 7, 8 significa estas amplitudes, pero con masas solo en los propagadores 1, 2, 7 y 8. Inicialmente tenía estos denominadores con cientos de términos y miren finalmente cómo quedó después de una buena elección de la base. Miren los coeficientes cómo son, ¿cierto? Son números. 1 sobre 4096 pi a la 12. Menos 4, menos 2, miren. Con solo elegir bien la base, los coeficientes incluso pueden llegar a ser simplemente números, ¿no? Este coeficiente, de hecho, solo depende, esta t es la masa del cuarto al cuadrado en realidad. Entonces, no aparecen ni siquiera denominadores con invariantes cinemáticos. Entonces, si uno sabe hacer el cálculo, puede reducir mucho esos coeficientes al punto que sean coeficientes muy sencillos. Pero esto es una parte, de hecho, muy laboriosa, donde uno pasa bastante tiempo buscando la base, que no hay una prescripción para hacerlo, ¿sí? Entonces, Smirnov intentó dar algo así como una prescripción general y ponerlo en su código Fire, pero no. Digamos, no funcionaba para estas autoenergías, solo funcionaba para ciertos casos concretos. Y de hecho, recientemente él abandonó ese camino. Y lo que está tratando de hacer es buscar códigos que manipulen algebraicamente estos coeficientes, estos polinomios. Entonces, hay varios algoritmos que tratan de manipular directamente esos coeficientes y simplificarlos de alguna manera.
Y entonces él está tratando de usar distintos algoritmos de manipulación algebraica de polinomios para ver si se puede reducir esos coeficientes y hacer más rápido la reducción tensorial que hay que hacer. Eso es lo que está haciendo ahorita, por ejemplo, el desarrollador de Fire. El último artículo que sacó de Fire, que se llama Fire 6.5, salió hace un par de meses y eso es lo que está haciendo, ¿no? Precisamente. O sea que él no siguió intentando implementar el teorema de Sabas. Es muy, muy complicado, depende de cada caso particular, ¿no? ¿Listo? Bueno, ese es, digamos, el resultado de estas amplitudes. Y bueno, estas amplitudes se pueden evaluar numéricamente, digamos, para obtener la contribución que nosotros queremos a la corrección a la masa del X, ¿no? Incluyendo, entonces, correcciones al orden Yukawa-Top a las 6, pero además incluyendo el momento externo, ¿no? Las amplitudes todas van a estar escritas siempre así. Esta T es la masa del cuarto B al cuadrado, entonces hay términos que son proporcionales a la masa del cuarto B al cuadrado, luego la 4, luego la 6, ¿cierto? Hay unos coeficientes y está aquí, bueno, estos no son coeficientes en realidad, son superposición de integrales máster, ¿no? Y está pues el Yukawa Top a la 6. Entonces esta es como la manera más general en la que queda expresada la corrección completa. Y lo importante sobre todo, lo nuevo, es esta parte de acá, donde está la contribución del momento externo. Esta S significa P al cuadrado, el momento externo de las líneas externas al cuadrado, ¿sí? Entonces este es como el término nuevo. Esto pues bueno, nosotros hicimos todo el cálculo completo, pero esto ya está reportado en la literatura. Aquí solamente hay que verificar que sí coincida con lo que está en la literatura, para ver si coinciden. Y esto sería lo que es nuevo. Esto sería lo que es nuevo. Entonces acá en estas gráficas en realidad lo que se está graficando es lo que es nuevo, ¿no? La parte que depende del momento externo, para ver qué valor tiene, de qué orden de magnitud es. Y entonces, bueno, si uno quiere hacer esa evaluación, lo que necesita literalmente es, todos estos parámetros van a depender de una escala, que es la escala de renormalización. Hay que evolucionar todos los parámetros en esa escala, tanto el Yukawa Top como la masa del top, etcétera, como está ese que está aquí. Bueno, todos hay que evolucionarlos en la escala de renormalización. Y para eso nosotros usamos, bueno, las funciones del grupo de renormalización para el Yukawa Top en el modelo estándar, hasta el orden de 3 loops, ¿cierto? Y digamos, uno ya las encuentra implementadas en varios códigos. Entonces, solamente es tomarlas y usarlas para hacer esta evolución. Y bueno, en la parte QC, de hecho, va hasta 5 loops, las ecuaciones del grupo de renormalización. Y entonces uno puede obtener esta evolución del parámetro Yukawa Top para distintos valores de la escala de renormalización, ¿no? Lo que se dice frecuentemente que las constantes de acorde son constantes sucesivas, porque varían con la escala de observación. De hecho, varían de manera ficticia, porque las cantidades físicas no pueden depender de la manera con la cual mido con la cual parametrizo estas constantes, ¿cierto? Sí, o sea, la manera de compensar esta variación. Sí, de hecho, incluso este parámetro se sale del régimen perturbativo, ¿sí lo ven? Para escalas menores a 60 Jeff, ¿no? O sea, se sale del régimen perturbativo. ¿No? Ahora, miren, también hay que variar la masa del top. La masa del top también depende de la escala de renormalización. Y bueno, nosotros, digamos, lo hicimos para distintas aproximaciones, este plot. Entonces está toda la QC a distintos órdenes perturbativos. Aquí la importante de ver es la curva rojita, que sería esta que estoy señalando acá. Esta es la última, la que tiene hasta 4 loops en QC, ¿cierto? Noten la dependencia fuerte en la escala de renormalización de la masa del top si se incluye únicamente la QC de hasta 4 loops, ¿no? Y miren que si uno incluye el sector electrodébil a este cálculo de la masa del top hasta 2 loops, se aplana esa dependencia, que es la curva negra. Ya se vuelve físico. En cambio, cuando está fuertemente dependiente, uno va arriba y abajo, son un'idea qualitativa. Es solo cuando se estabiliza que se va hacia algo positivo. Y entonces es necesario incluir también las correcciones electrodébiles hasta el orden de 2 loops. O sea que este plot que nosotros pusimos era para mostrar precisamente eso.
que la parte electrodébil es necesaria ponerla, y la parte electrodébil es la que tiene los tadpoles, ¿no? Es el problema principal que hay en la predicción de la masa del top, ¿no? O sea que uno no se puede escapar de esa incertidumbre teórica. Que acá están los tadpoles, no es lo mismo poner a no poner los tadpoles, da una incertidumbre de 10-10. Okay. No se puede escapar de eso. Bueno, ustedes cogen estas dos, digamos, todo esto en realidad son datos que uno tiene para distintas escalas y lo ponen dentro de la corrección que estaba aquí, ¿cierto? Y hacen evolucionar entonces toda la corrección como función de la escala de renormalización, ¿no? Porque dice que el acople, la masa del top, y bueno, también la corrección tiene una dependencia de la escala de renormalización, uno lo hace variar y obtiene este plot que está acá, ¿no? Entonces miren que es curioso porque, de hecho, si se ponen a mirar la dependencia de nuevo en la escala de renormalización alrededor de la escala electrodébil, otra vez da que la parte del momento externo es del orden de 50 MeV. O sea que en las correcciones que no se estaba incluyendo el momento externo, se estaba quitando la mitad de la corrección, ¿cierto? Porque sin momento externo daba 54 MeV. Y si yo incluyo el momento externo acá, también es del orden de 50 MeV. No es buena aproximación en realidad quitar el momento externo, que es algo que se discute en este artículo, porque es una parte importante, ¿no? Me hubiera dado un MEF o 2 MEF, yo digo, bueno, ¿cierto? Pero no, me está dando que es del mismo orden de la parte sin momento externo, básicamente. Entonces, este es el resultado que nosotros reportamos. Bueno, aquí también pusimos la evolución de los coeficientes de los polos, de las divergencias, ¿cierto? Hay toda una discusión alrededor de eso. Pero eso sobre todo va a ser importante si uno va a hacer cálculos a 4 loop, ¿no? Porque va a necesitar la subrenormalización a 3 loop y entonces va a necesitar también estos coeficientes que están acá. Son cálculos distintos. Inicialmente habló de los desnudos, después lo vistió y esas son las previsiones, pero también quedan cosas desnudas que sirven para lo que sigue. Sí. Entonces, es el mundo perturbado. Este cálculo está hecho en el esquema de renormalización MC barra, que me da la prescripción para remover las divergencias, ¿no? Pues todo esto está en ese esquema, por lo que esta parte finita pues se saca de remover, ¿cierto?, los infinitos, pero en el esquema MC barra. ¿Sí? En el esquema MC barra. Bueno, estas tres plots son los que están reportados en PRD. En cambio, el plot de abajo es algo que todavía no está reportado en ningún lado, que es una cosa que yo hice hace un tiempo, ¿cierto? Que básicamente quería saber, bueno, y para el caso de las correcciones a la masa del Higgs, en realidad, qué tan importante es elegir un esquema o elegir otro del valor esperado del vacío, ¿cierto? Con o sin tadpole, ¿cierto? Y resulta que para la masa del Higgs, digamos, poner o no el tadpole en realidad no es importante, porque, bueno, por lo menos para esta corrección cuántica, ¿no? Porque la diferencia es muy pequeña, ¿no? Digamos, casi que no hay diferencia en realidad, ¿sí? Entonces, este problema del tadpole sobre todo es importante en la masa del cuarto, ¿no? La masa del cuarto. Y bueno, y en todo el análisis que hay alrededor del potencial efectivo y todas esas cosas que habíamos mencionado, ¿no? Pero bueno, esto es algo que es reciente y de hecho no está reportado todavía en ningún lado, ¿no? Después, en un análisis fenomenológico más extenso, seguramente lo publicamos en alguna parte, ¿sí? ¿Listo? Bueno, en un artículo anterior que nosotros habíamos publicado en la revista Particles, no solamente mencionábamos cómo mejorar la incertidumbre en el caso del modelo estándar, sino que también mencionábamos cómo mejorarla para modelos supersimétricos, extensiones del modelo estándar. Entonces, en este artículo hay como una propuesta de qué cosas se podrían hacer, en qué camino se podría dirigir uno para mejorar, digamos, todos estos problemas que hay con las incertidumbres teóricas. Y en particular, entonces, se hablaba también de que este cálculo se puede extender también para hacer los cálculos de la masa del bosón W y la masa del bosón Z. Es decir, hay varias cosas que se pueden discutir. Digamos, la parte de la supersimetría, yo se las digo rápidamente. En la supersimetría, la masa del Higgs es una predicción del modelo. Es decir, se puede predecir en términos de los parámetros del modelo. Al menor orden perturbativo, o sea, a nivel árbol, la masa del Higgs corresponde a la masa del bosón Z. ¿Sí? ¿Listo? Si se pone un loop, entonces noten que
el loop corrige en un 35% el valor a nivel clásico, ¿no? Entonces, en supersimetría, las correcciones cuánticas son muy importantes, ¿sí? Porque son un porcentaje grande, un porcentaje grande. Luego a 2 loop la corrección es del orden de 4%, bueno, a 3 loop es del orden de un 1% y ustedes lo pueden ir viendo en estas gráficas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que incluso cuando se llega a 3 loops, cuando se va hasta 3 loops, la incertidumbre teórica es del orden de 1 a 5 Jeff. Entonces, si ustedes miran, por ejemplo, esta gráfica que está acá a la derecha, las incertidumbres son muy grandes. Se supone que los aceleradores futuros van a llegar a 20 MeV. Y en supersimetría, en el modelo minimal supersimétrico, la incertidumbre teórica es del orden de 1 a 5 Jeff, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos órdenes de magnitud mayores? 2 órdenes de magnitud más, ¿no? Eso es demasiado. ¿Cuánto es un Jeff con respecto al MEV? 1000 MeV. Entonces, el otro está como en 100 MeV ahorita. Ya son 2 órdenes de magnitud más, ¿sí? Y si se baja más, 3 órdenes de magnitud, básicamente. O sea que es demasiado, ¿no? O sea que en supersimetría sí que es un problema realmente serio. Disminuir esta incertidumbre teórica. Una de las maneras de... ¿Cuál es la razón de que haya una incertidumbre teórica en un cálculo perturbativo? Pues que ustedes truncaron la serie en un punto y están dejando de considerar todos los otros términos de órdenes superiores. Esa es una razón por la que aparece una incertidumbre teórica. Y acabamos en 3 loops y la incertidumbre es 2, 3 órdenes de magnitud mayor. Significa que necesariamente hay que incluir todos los cálculos perturbativos que no estén incluidos a 3 loops. En el caso de la supersimetría, todo está en la QCD. Todo está en la QCD y no hay nada con momento externo distinto de cero. O sea que habría que incluir la dependencia del momento, habría que, ¿cierto? Ir también a la parte electrodébil, etcétera, ¿no? Etcétera. Pero además yo creo que habría que ir a 4 loops para reducir por lo menos un orden de magnitud esto, ¿no? La otra cosa que puede pasar es que se reduzca la dependencia de los parámetros que no están relacionados a observables físicos. El parámetro tangente beta que aparece en supersimetría depende de los valores esperados del vacío de los dobletes de Higgs. En supersimetría, en el modelo minimal supersimétrico, hay 2 dobletes de Higgs. O sea que ahí sí hay 2 bosones de Higgs neutros. Si se llega a encontrar el otro bosón de Higgs neutro, eso reduce la incertidumbre teórica también. ¿Sí? Entonces sería otro camino. Bueno, no voy a entrar en tantos detalles. Digamos que lo único que les digo es que ese cálculo que nosotros hicimos, este cálculo acá se puede extender también a incluir correcciones cuánticas a la masa del bosón W en el modelo estándar, por ejemplo. En el modelo estándar también la masa del bosón W solamente está hasta 3 loops en QCD. ¿Sí? Sí. Y el nivel de luz también se puede programar, como tú decías. Nosotros tenemos una máquina y nos bota el valor de cada link, por ejemplo, en un numerador que es entre vectores de la amplitud. En este caso, los loops para cada cálculo de luz, para cada nivel que subes, también se puede de una forma programar. Sí, digamos, no hay otra manera, toca programarlos sí o sí. Sí se puede, pero... Digamos, por ejemplo, acá el caso de la masa del bosón W, en realidad sería sencillo, porque como ya está todo el cálculo hecho para la masa del Higgs, lo que hay que hacer es cambiar los vértices externos y encontrar, por ejemplo, la dependencia en el campo del Higgs, porque el diagrama es idéntico, es la misma vaina. Lo único distinto son los vértices externos. Y entonces cambiar los vértices y estimar. Porque lo que está hecho, bueno, lo que ha hecho Martin viene únicamente con la dependencia de la QCD, entonces aparece términos con la masa del top y, ¿cierto? Potencias del top. Pero no está la dependencia del Higgs, entonces yo, digamos, se podría incluir la dependencia del Higgs. Habría que correr el cálculo, revisarlo un poco y modificarlo para incluir eso. De hecho, al tercer test, ya eso del cálculo analítico ya es... No, a cálculos analíticos no se van a poder hacer. Lo máximo que puede hacer uno es expresar las amplitudes en términos de integrales máster. Ahora, evaluar esas integrales es otra cosa. No tienen, en este punto no hay manera de escribirla en términos de funciones especiales de las que uno conozca su estructura analítica. Entonces ahí es que usar métodos numéricos para evaluar la integral. Eso es lo que hay que hacer. 3 loops con más de una escala de energía, más de una masa en un propagador. O sea, hasta el segundo loop se puede calcular. Depende del número de líneas externas, depende de... Sí, 2 loops...
Si usted tiene 2 loops, que es un vértice, y 2 escalas de masa, ya no. De 2 loops para arriba todo empieza a complicarse. Depende del diagrama preciso. ¿Sí? Entonces, bueno, hay una iniciativa de tratar de organizar todo lo que sí se conoce analíticamente en un programita que está online, pero bueno, que llamaba este programa Loop Tools. Entonces hay una página, ustedes la buscan en internet, Loop Tools, y están tratando de organizar todo lo que se conoce analíticamente, porque hay muchísimos resultados, ¿no? Y lo traen de cálculos también para un... De todo, sí, de todo lo que haya hasta el orden de 3, lo que sí se conoce analíticamente. El problema es que, bueno, no sé, eso empezó bien, pero últimamente no han vuelto a hacer nada, nadie ha vuelto a contribuir. Una de las cosas que hacía también Sofía Borosca, pero ella se retiró de la física y bueno, se terminaron dejándolo ahí como de lado, pero eso es una buena iniciativa, porque sería bueno tener mucha claridad en todo lo que sí se sabe hacer analíticamente, porque no es fácil, o hay muchos cálculos, ¿no? ¿Listo? Entonces, bueno, para terminar, ya las conclusiones, digamos, había puesto una lista aquí, pero ya me dio pereza leer eso. En el modelo estándar está todo hecho hasta el orden de 2 loops para el caso de la masa del bosón de Higgs, ¿cierto? Lo que no está hecho es 3 loops, ¿cierto? Solo está en la QCD, no está la parte electrodébil, y bueno, en la QCD hace falta incluir momentos externos, etc. En el modelo minimal supersimétrico, incluso a 2 loops hacen falta cosas, porque la parte electrodébil a 2 loops no incluye el momento externo, de hecho está hecho solo en el límite del potencial efectivo, con el potencial efectivo. Entonces, incluso ahí en 2 loops habría que incluir la dependencia del momento externo en el modelo minimal supersimétrico. En 3 loops, todo también está con momento externo igual a 0. Y no solo eso, sino que, de hecho, las contribuciones, incluso en la QC, están hechas usando el grupo de renormalización. Y entonces tratando de, con el grupo de renormalización, obtener los términos logarítmicos más importantes. Pero no está el cálculo en realidad diagramático de estos órdenes perturbativos, los mismos que yo estaba mencionando acá para el caso del modelo estándar, es decir, Yukawa-Toba al cuadrado, constante fuerte a la 4, Yukawa-Toba a la 4, constante fuerte al cuadrado, y Yukawa-Toba a la 6. Eso en el modelo minimal supersimétrico en realidad. Lo único que está a fixed order, o sea, con el método diagramático, es lo que nosotros hicimos hace un buen rato, que es este orden perturbativo, ¿no? Alfa T, alfa S cuadrado. O sea, Yukawa-Toba a la 4 y constante de acople fuerte a la 4, pero ese cálculo está con el momento externo igual a 0, ¿no? ¿Sí? Entonces, simplemente aquí, pues, esta lista es de todas las cosas que se deberían mejorar. Pues, bueno, hay muchas cosas que se deben mejorar. Y la única manera de reducir las incertidumbres es hacer esos cálculos, ¿no? Entonces, es necesario empezar a incluir todas las correcciones cuánticas que no están incluidas. Entonces, no es que se va a salvar uno de hacer los cálculos a 3 loops, porque tampoco es que hay otro método alternativo a los diagramas de Feynman que me permita obtener esos observables con esa precisión. ¿Era otro método más eficiente? Bueno, este método es altamente ineficiente, pero es el método que funciona, ¿no? Digo que es altamente ineficiente porque implica la evaluación de miles de diagramas de Feynman, pero es el que funciona. Y es imposible hacerlo sin el uso de herramientas de programación simbólica, ¿no? Toca hacerlo así. Listo, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tener esto tan motivante. Y entonces hay una pregunta, hay Daniel que pregunta, ¿cómo se tratarían las divergencias infrarrojas en este nivel? Digamos, nel camino desnudo hay una parte de divergencias infrarrojas. Allora, la divergencia ultravioleta, quando lo vamos a vestir, lo tratamos con la denormalización. La divergencia infrarrojas tiene otro destino. Pero, digamos, aquí, digamos, las divergencias infrarrojas van a aparecer en las integrales máster y, digamos, hay métodos, digamos, el método dispersivo que nosotros utilizamos aísla las divergencias infrarrojas poniendo algo así como un cutoff, una escala de corte, que luego va a eliminar, ¿sí? Que luego se va a cancelar, y eso es lo que hace, poner un cutoff. Entonces, pero digamos,
lo bueno es que nosotros encontramos, digamos, un conjunto de integrales máster que justo cuando estábamos haciendo esto apareció un programa, una modificación de un programa que incluía las integrales máster que necesitábamos, ¿no? Que un año antes no estaba. Y entonces ahí ya estaba, digamos, toda la prescripción para remover todas las divergencias infrarrojas, ¿y cierto? Para obtener la parte finita numéricamente. Y entonces por eso no hubo mucho problema, ¿no? Pero el problema es que uno encuentre una integral máster de la que no sepa ni siquiera hacer su evaluación numérica, ¿no? Que eso también es muy posible. ¿Por qué es posible? Bueno, toda la parte electroide, ¿no? Esto que intentan hacer es precisamente por eso, porque no se conoce las integrales máster en realidad, ni siquiera cómo evaluarlas numéricamente. Para la parte del sector electroide a 3 loop del modelo estándar, ¿no? Entonces hay algunas contribuciones adicionales. Martin, de hecho, hizo otro paper también, donde pone otras integrales máster más, pero todavía no están todas para poder resolver la parte electroide. ¿Listo? O sea, no están todavía propuestas ni siquiera para solucionarlas. Digamos que uno puede encontrar una base, pero esa, digamos, cuando uno hace el cálculo, salen miles de integrales tensoriales y eso. Y uno las reduce como a cientos de integrales máster. Digamos que tiene 100. De esas 100 se saben hacer, digamos, 20, 30 y todas las otras. No se saben evaluar numéricamente, no sé, sí. Tienen un poco de problemas. Un poco de problemas porque no se conoce bien la estructura analítica, entonces hay un montón de problemas a la hora de evaluar esas integrales. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a todos. Hay una pregunta, Cristian. Sí. ¿En qué diapositiva? ¿Acá? Sí, lo que pasa es que aquí en todos estos diagramitas, cuando uno pone digamos, los momentos que fluyen en las líneas, se tiene que conservar el momento, el cuadrimomento, y entonces eso es lo que fija, digamos, cuál es el momento que va a fluir en cada línea de estas, ¿no? Y entonces la cosa es que estos diagramas no planares siempre van a tener propagadores que no están en la base de los planares, ¿no? O sea, todos los que son planares, uno los puede escribir en términos de una base de propagadores, que son los otros 9, por ejemplo. De hecho, todas las autoenergías a 3 loop que sean planares se pueden escribir en términos de estos 9 propagadores que están aquí. Los que no son planares, no se puede, no. Y tiene que ver con cómo elige uno los momentos que fluyen en estas líneas para que se conserve el cuadrimomento. Esa es la manera en la que uno saca estas expresiones que están acá. ¿Sí? Es pura conservación del cuadrimomento, de hecho. En todos los vértices y en los puntos, ¿sí, no? Es esa la manera en la que uno obtiene estas expresiones, ¿no? Pues es lo que hace que estos propagadores tengan estas estructuras de los momentos que están aquí, ¿no? Sí. Sí, sí. Lo que pasa es que, a ver, hay parámetros que aparecen nuevos, entre ellos las masas de unas partículas que se llaman los squarks. Y el problema es que esas masas de esas partículas están excluidas por lo menos hasta el orden de 7, 8 teraelectronvoltios en el centro de masa, que es lo que hace
el LHC, ¿no? Entonces el LHC va tomando datos, va buscando las partículas pesadas, por ejemplo, de la supersimetría y pues no ha encontrado quarks a las escalas de energía en las que trabaja, ¿no? Creo que ahorita va como en 14 TeV en el centro de masa. Entonces eso impone una cota mínima al valor que tiene que tener esas masas. Y como tiene que ser mínima esa masa, ¿cierto? De hecho uno puede hacer, aunque yo acá no incluí los plots, ¿no? Pero bueno, están en otros artículos míos. Uno puede hacer la evolución también de esta corrección cuántica en términos del valor que tendría que tener los quarks, que son los compañeros supersimétricos de los quarks, ¿no? Entonces uno coge todos esos quarks, los pone todos iguales a una escala que llama la escala de la supersimetría, y esa escala de la supersimetría tiene que ser mayor a, por lo menos a 14 TeV, que es lo que es más o menos la escala de energía de los procesos en el LHC, ¿cierto? ¿Y por qué tiene que ser mayor que eso? Pues porque no se han observado quarks en esas escalas de energía, ¿no? Entonces, cuando usted pone esos números, pues las correcciones cuánticas, como están tan alejadas de la escala electrodébil, hacen que sean números grandes, ¿no? Entonces son cantidades grandes y las correcciones cuánticas por eso son grandes. Es esa discrepancia, ¿no? ¿Sí? Que son términos que dependen de la masa de las quarks. Un término de estos es de este estilo, ¿no? ¿Sí? Y hay otros que son polinomios en la masa de los quarks, y bueno, son esas correcciones. La bolita de Navidad. Sí. ¿No? Pero de la bolita que le ponen encima, allá gira entonces toca poner la contribución de todos los grados de libertad y esto aumenta la contribución. Sí. Como última cosa se lleva en esta analogía, o sea, lo que se hablaba desnudo se llama regularizado. Lo que se hablaba vestido se llama renormalizado. ¿Sí? Entonces, estas dos palabras no son sinónimos. No tiene nada que ver. No. Uno está regularizado, viene desnudo, viene calculado para dar un sentido con un método de regularización, y después hay el procedimiento de renormalización, que es otra cosa, que significa expresar en términos de cantidades físicas o en general la renormalización. Para todo esto tiene que funcionar bien. Con promoción y todo el curso. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Listo. Hasta luego. Hasta luego a todos. Chao. Chao. Muchas gracias. Chao.